Antecedentes de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue un movimiento obrero y campesino de enormes proporciones históricas, sociales y políticas que determinan la vida nacional durante todo el siglo XX. Entre los antecedentes del estallido revolucionario de 1910, sobresale el significado simbólico que entre los trabajadores mexicanos, como en otros países, cobró la fecha del 1 de mayo en memoria de los mártires de Chicago, 1866. La organización obrera en el México porfirista estuvo vinculada al magonismo a partir de la actividad desplegada por el Partido Liberal Mexicano, cuyo propósito fue articular una lucha armada contra la dictadura. En el año de 1906 surgió el Círculo de Obreros Libres en Orizaba, cuya actividad se extendió a las principales zonas fabriles del país. Ese mismo año se suscitó uno de los antecedentes de mayor impacto para la Revolución Mexicana, la huelga de mineros en Cananea, Sonora. Hartos por la explotación que padecían, los trabajadores iniciaron el movimiento con la exigencia de una serie de demandas como salario mínimo y reducción de la jornada de trabajo. La parte patronal consideró excesivas las peticiones de los obreros y se valieron de la represión armada, en la cual participaron tropas estadounidenses, por supuesto con autorización de la dictadura porfirista. A principios de 1907 estalló otra importante huelga de trabajadores en Río Blanco, Veracruz, por motivos similares. Este movimiento se extendió rápidamente hacia otros centros fabriles en Puebla y Veracruz. Tras un dictamen oficial que ordenaba a los trabajadores retornar a su labor, sobrevino la acción de las tropas federales para restaurar el orden. Sin embargo, las bases obreras continuaron en resistencia clandestina durante los siguientes años, de manera que al iniciar la Revolución Maderista de 1910, obreros y campesinos eran los sectores protagónicos. La movilización social a finales del Porfiriato tuvo una influencia definitiva en el ámbito político conforme las elecciones federales de 1910 se aproximaban. En un clima de agitación sin precedentes en el Porfiriato, Francisco I. Madero publicó su obra La sucesión presidencial en 1910, en la que sostenía la defensa del voto popular como un derecho usurpado por la práctica reeleccionista del Porfiriato, así como la necesidad de integrar un partido político no afiliado al dictador. El Pearson's Magazine, periódico neoyorquino, publicó en marzo de 1908 la famosa entrevista del periodista James Krellman al general Porfirio Díaz, en la cual el dictador defendía la necesidad de haberse mantenido al frente de la nación durante tantas décadas, pero señalaba que pretendía retirarse y que el voto popular estaba ya maduro para ejercer libremente la democracia. Se congratulaba de saber que hubiera opositores y los invitaba a competir en las próximas elecciones. Ante estas declaraciones sensacionalistas de don Porfirio, surgieron partidos de oposición por doquier. El más sobresaliente fue el partido antirreeleccionista que postuló como candidato presidencial a Francisco I. Madero. Hubo otros partidos de menor trascendencia como el partido del general Bernardo Reyes, disidente del Porfiriato. Al desistir de su causa el general Reyes, surgió el Partido Nacionalista Democrático que pugnaba por una lucha armada. El principal opositor del dictador Díaz fue Francisco L. Madero, cuya campaña parecía identificarse con las esperanzas de múltiples sectores que reclamaban un cambio inmediato. La popularidad de Madero desató una reacción repentina de la dictadura. El 6 de junio Madero y Roque Estrada fueron detenidos y encarcelados. Así, la jornada electoral del 26 de junio tuvo como resultado el triunfo del general Porfirio Díaz como presidente y del general Ramón del Corral como vicepresidente. La reelección se perpetró nuevamente, pero el país entero la consideró como un fraude electoral. Esta fue la última reelección de Porfirio Díaz, cuyo gobierno estaba formalmente autorizado por el Congreso porfirista para el periodo de 1910 a 1916, cuando el Plan de San Luis interrumpió la paz porfirista. La Revolución Mexicana tuvo como antecedentes las huelgas, Cananea y Río Blanco. Los partidos de oposición como el Partido Liberal Mexicano, el antirreeleccionista o el Constitucional Progresista. Los movimientos de campesinos y obreros. El periodismo de oposición como el Ahuizote, el Hijo del Ahuizote y Regeneración. La entrevista a Porfirio Díaz por el periodista Krellman. La campaña de Madero y su libro La sucesión presidencial de 1910. Los levantamientos en Puebla encabezados por los hermanos Flores Magón, etapas de la lucha armada. La Revolución Mexicana fue un complejo proceso de transformación política y social que provocó la caída de la dictadura porfirista, representante de un Estado oligárquico y colonialista subordinado a los intereses estadounidenses. Es por ello que alcanzó proporciones imprevistas, más allá de las aspiraciones de los líderes políticos del partido antirreeleccionista como Camilo Arriaga y del caudillismo protagónico del propio Madero, alcances y límites de la lucha maderista. El Plan de San Luis elaborado por Francisco I. Madero en octubre de 1910, simboliza el inicio de la lucha armada.
Es sorprendente que un líder sin experiencia en la movilización social y militar, pasara del discurso político electoral a una convocatoria de insurrección nacional contra el fraude y la reelección de Porfirio Díaz. Entre los principales puntos del Plan de San Luis destaca la fecha señalada como inicio de la rebelión, el 20 de noviembre. La defensa del voto popular y el reparto agrario que Madero proponía en dicho programa complementan los objetivos formales del Plan de San Luis. Y quienes respondieron a su llamado fueron sectores rurales y trabajadores que, de por sí, ya estaban predispuestos a iniciar una rebelión social. En cambio, los seguidores de Madero, que el partido antirreeleccionista había traído antes de las elecciones del 26 de junio, comenzaron a guardar distancia frente al estallido revolucionario que se suscitó. Caudillos populares con más experiencia que Madero, como Zapata, Orozco y Villa, imprimieron al maderismo la verdadera fuerza para lograr la pronta caída de la dictadura. A principios de 1911 Porfirio Díaz proclamó la restauración del principio constitucional antirreeleccionista, para apaciguar lo que parecía la demanda principal del maderismo: sufragio efectivo, no reelección. El lema antirreeleccionista fue la bandera de lucha del Plan de Tuxtepec que en 1876 había dado el triunfo al general Díaz, y fue el móvil de Madero para derrocarlo. La batalla de Ciudad Juárez fue decisiva para el triunfo de Madero, pues las tropas federales se habían debilitado por la escisión que dejó la disidencia del general Bernardo Reyes. Pero sobre todo, el triunfo militar se debió a caudillos leales a Madero, Francisco Villa y Pascual Orozco. En mayo de 1911 se firmó el Tratado de Ciudad Juárez, cuyos acuerdos esenciales fueron la renuncia de Porfirio Díaz a la presidencia y de Ramón del Corral como vicepresidente. Su lugar fue ocupado por Francisco León de la Barra, secretario de Relaciones Exteriores de Porfirio Díaz. Otros acuerdos fueron de que Madero desistiera de la lucha y que el presidente interino, León de la Barra, iniciara el difícil trabajo de desarmar a los grupos revolucionarios para convocar elecciones extraordinarias. Hubo resistencia de Emiliano Zapata, al frente del movimiento agrarista, para dejar las armas. La causa que este caudillo defendía al sur de México no era electoral sino una demanda social de profundas raíces campesinas por la tenencia de la tierra. El lema agrarista era: la tierra es de quien la trabaja. Así, mientras el poder quedaba en manos de un porfirista y era previsible el triunfo de Madero en las elecciones extraordinarias, los grupos armados en pie de lucha se proponían continuarla. Al llegar Madero a la presidencia enfrentó a adversarios políticos de arraigo porfirista como el Congreso y el Ejército Federal, por un lado, y a grupos y caudillos revolucionarios en pie de lucha que le exigían cumplir con las demandas sociales de obreros y campesinos, por otra parte. La misma coyuntura que lo había favorecido para ascender a la presidencia ahora lo empezaba a tambalear en la cima de un proceso histórico que apenas comenzaba a convulsionarse. Madero asumió la presidencia constitucional el 6 de noviembre de 1911 en medio de fuertes presiones reaccionarias que se oponían desde el Congreso a toda modificación que afectara a los intereses de banqueros, industriales, grandes caciques y terratenientes. Por otro lado, para el 28 de noviembre estalló el Plan de Ayala, mediante el cual Zapata desconocía a Madero por no realizar la reforma agraria. El nuevo lema del movimiento zapatista era: tierra y libertad. Las organizaciones sindicales aglutinadas en la Casa del Obrero Mundial demandaban reformas laborales a través de huelgas y acciones armadas para presionar a Madero, pero el movimiento que derrocó a Madero en febrero de 1912 surgió entre las instancias que mayor lealtad debían a su gobierno, por ser producto de una elección federal y constitucional. Victoriano Huerta encabezó el liderazgo de un grupo de militares, entre los que estaban Bernardo Reyes, Miguel Mondragón y Félix Díaz, quienes impulsaron un golpe de Estado. Los intereses económicos de Estados Unidos se involucraron con aquellos que conspiraron contra Madero, pues el cuartelazo estuvo planeado en la residencia del embajador Henry Lanier Wilson, representante diplomático de esa nación. Huerta prendió al presidente Madero y le obligó a firmar su renuncia. El Congreso porfirista asignó a Pedro Lascurain como presidente provisional, quien abdicó a favor de Huerta. El presidente Francisco I. Madero, junto con el vicepresidente José María Pino Suárez, fueron asesinados por Huerta el 22 de febrero de ese año. Tan trágico evento se recuerda como el cuartelazo o decena trágica, asonada que los militares porfiristas, encabezados por Victoriano Huerta en alianza con la embajada estadounidense, perpetraron para eliminar a Francisco I. Madero. El gobierno de Victoriano Huerta solo duró 17 meses, periodo en el cual persiguió, amenazó y torturó a algunos diputados que se atrevieron a sugerir oposición al régimen. Los diputados Serapio Rendón y Adolfo Gorrión fueron asesinados. El senador Belisario Domínguez fue asesinado tras leer un discurso en el que se oponía a Huerta. Se disolvieron las cámaras y se encarceló a los diputados. Huerta basó todo su poder en el ejército. Se militarizó al gabinete, a los ferrocarriles y a las fábricas.
Se militarizó la educación, tal fue el caso de la Escuela Nacional Preparatoria. Se nombraron gobernadores militares en los estados. Se alejó del país a todos los políticos de gran peso y para ello se les nombró diplomáticos. Se atrajo a Pascual Orozco. Se intentó atraer a Emiliano Zapata. Se perdió el apoyo de Estados Unidos y Huerta fue desconocido por el nuevo presidente estadounidense. Inglaterra reconoció el gobierno de Huerta por convenir a sus intereses imperialistas. Carranza desconocía el gobierno de Huerta e inició un movimiento llamado constitucionalismo.